Bueno, continuamos con la siguiente ponencia. El ponente es Luis Antonio Pérez González, catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo, especialista en aprendizaje, profesor de razonamiento y solución de problemas. Su título es La búsqueda de la realidad objetiva, un complicado camino dificultado por la ideología. Vamos ya porque el tiempo apremia. ¿Ahora? Sí. Bien, buenos días a todos los presentes y a todos los que nos van a ver o nos están viendo por internet. Yo estoy aquí en calidad de, por una parte, de afectado, porque yo soy un padre con custodia compartida, o sea que tengo mucho en común con el último presentante, y bueno, me dedico a la investigación y tengo algo que ver con, bueno, tuve que dedicarme a estudiar cuestiones en relación a la custodia compartida, y entonces quería comentar algunas cosas que pueden ser útiles aquí. Creo que me han concedido media hora, voy a poner aquí otro, pero pues dada la alta calidad de las otras personas que están aquí, especialmente de Nacho Coque, que viene a continuación, pues voy a tratar de ser breve, ¿no? Y de aportar algunas cositas. He hecho una presentación un poquito larga, pero la voy a abreviar. El título que hemos decidido así a bote pronto pues ha sido eso. A mí me preocupa sobre todo la comunicación en las redes sociales y en el WhatsApp aquí que tenemos en la asociación, y cómo hay muchas informaciones que se deforman y que luego afectan mucho a muchas personas, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Bien, esta es un poco mi situación personal, como les estaba diciendo. O sea, soy padre separado de 2 mellizos, tengo custodia compartida desde hace unos 4 años, gracias en parte a la labor de esos papás y de haber conocido a Fernando García, que ha sido el que ha dirigido toda la cuestión. Soy profesor e investigador de la universidad, soy votante de izquierdas, que es una cosa que aquí a veces parece que contrasta, pero yo creo que es una cuestión muy personal. Y entre otras de mis cosas así fuera de lo común es que tengo un coche eléctrico desde hace ya 4 años y tengo paneles solares que me proporcionan la energía de la casa y del coche. Sobre mi situación de custodia, pues he pasado una situación realmente mala hasta que conseguí la custodia compartida. He sufrido muchísimo, he sufrido discriminación de género por ser hombre, ¿no? Y desde que conseguí la custodia compartida, pues ya llegó la tranquilidad y ya veo las cosas ahora con una perspectiva diferente. Sigo compartiendo lo esencial de lo que pensaba hace 4 años y de las cuestiones que tenemos en común los que estamos aquí, pero la tranquilidad ya le lleva a uno a ver las cosas de forma diferente, ¿no? A lo que yo me dedico en la universidad es a estudiar, a investigar en cuestiones de aprendizaje de lenguaje y razonamiento, que mucha gente me conoce por estudiar procesos eficaces para el tratamiento del autismo. O sea que es una forma de estudiar la psicología muy precisa y muy... tenemos que afinar mucho, ¿no? Pues para enseñar de una forma correcta, especialmente a los niños con autismo. Yo fui psicólogo clínico durante 7 años, antes de ser doctor. Y luego soy profesor de razonamiento y solución de problemas. Y soy amigo y compañero de Marino Pérez Álvarez y José Manuel Arrasti, autores de este libro tan famoso de Nadie crece en un cuerpo extraño, que es sobre el movimiento queer y estas cuestiones de transgénero.
es un libro que está teniendo mucho éxito, en gran parte por los boicots que les hacen cuando presentan el libro en distintas ciudades, ¿no? Lo cual a mí me alegra mucho. Son dos compañeros realmente finos, ¿no? El libro realmente está muy bien escrito. Bueno, de ideología izquierda no voy a hablar mucho, especialmente ahora, del coche eléctrico tampoco. Aparte del cambio climático, que claramente para mí es una evidencia y es mucho más grave de lo que parece por lo que leo de forma seria, ¿no? Voy a pasar directamente a intentar aportar un granito de arena entre estos profesionales de estas intervenciones tan buenas, ¿no? Mi perspectiva como investigador, ¿no? Y este es un poquito el esquema que voy a seguir, ¿no? Lo primero es que muchas veces damos por supuesto que hay una realidad, que las cosas son de una forma interpretada y alguien dice, es que lo sé porque es que lo leí en tal sitio porque lo publicaron aquí, ¿no? Bueno, hay varios puntos sobre esto, ¿no? Lo primero es que la objetividad no existe, la objetividad existe una objetividad relativa que tiene que ver con los acuerdos entre las personas y en los aparatos que utilizamos para medir las cosas, pero es relativo. El término objetividad es como la asíntota, ¿no? En una función matemática, ¿no? Que nunca se toca la asíntota a la recta o a la que es asíntota, ¿no? Hay cuestiones que parecen claras que luego no están tan claras y bueno, es bastante evidente que nos equivocamos a menudo y que cambiamos de opinión, ¿no? Entonces, si hemos cambiado de opinión en algún momento, pues claramente una de las dos veces estábamos equivocados o las dos, ¿no? Bien, cuando yo hago mucha investigación, toda tiene que ser muy precisa, porque si no, no me publicarán los artículos, ¿no? ¿Y cómo se realizan las investigaciones en psicología? Pues son muy concretas, realmente abarcamos un aspecto muy concreto, muy pequeñito, ¿no? La certeza de los resultados que tenemos está muy por debajo del 100%, muchas veces, especialmente en la mayor parte de las investigaciones que se citan y que son más famosas, ¿no? Porque hablamos de principios de aprendizaje, ya somos mucho más precisos, pero en otro tipo de investigaciones la certeza es muy relativa, ¿no? Y se refiere únicamente a un ámbito concreto, ¿no? La investigación, si se hace en España, pues es con españoles, si se hace en Chile, con chilenos, a veces hay muchas cuestiones en común, pero a veces hay diferencias, ¿no? Bien, ahora quería exponer un poquito algunas cuestiones sobre problemas que tenemos los humanos en general, todos nosotros, en manejar las informaciones que nos llegan, en tomar decisiones y en razonar sobre lo que llegamos, ¿no? Sobre lo que nos llega, ¿no? Lo primero es tener en cuenta que mucha información que recibimos es incorrecta. Hay muchas personas interesadas, hay empresas interesadas, por ejemplo las petroleras difunden información falsa, se cambian el nombre, ahora son todas ecológicas, absolutamente todas, hasta las que producen petróleo. Los grupos políticos de diversas ideologías pues nos influyen y nos modifican la información, sesgan la información, ¿no? Y hay casi todos los grupos, aunque yo esto lo veo muy poquito aquí, hay gente que quiere sacar tajada o que vive del tema, ¿no? Bueno, hay un par de cuestiones más que yo quiero comentar aquí en relación a todo esto, que son, hay una serie de información que se ha puesto muy de moda en psicología últimamente, en los últimos 10 años así, que son los errores de la gente y esas formas que tiene la gente de cometer errores a la hora de razonar, que
para casi todos nosotros pasan desapercibidos. Y alguien que ha difundido mucho esto pues, ha sido Daniel Kahneman, que ha sido premio Nobel, ¿no? Premio Nobel no de psicología, porque no dan el premio Nobel a los... no hay un premio Nobel de psicología, sino que es premio Nobel de economía, ¿no? Y después de Kahneman vino otro que hizo cosas, que realiza investigaciones similares, ¿no? Daniel Kahneman, tengo aquí el libro, sí, tiene un libro que está traducido al español, que se encuentra muy fácilmente en las librerías, que es este, ¿no? Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Él habla de lo que él llama heurísticos, ¿no? Los heurísticos son como truquillos que tenemos todas las personas para evaluar si algo es correcto o no es correcto, o para deducir cosas, ¿no? Es esta forma de pensar intuitiva y rápida de la que habla en el título. Habla de dos tipos de razonamiento, y un razonamiento que es ya mucho más serio, que es lo que utilizamos cuando utilizan los ingenieros, por ejemplo, o utilizamos en situaciones muy finas donde tenemos que llegar a conclusiones precisas, pero en la vida cotidiana normalmente no utilizamos ese tipo de pensamiento, sino que tiene que ver con los heurísticos, ¿no? Entonces, voy a explicar unos poquitos nada más, pero que son muy, muy curiosos, ¿no? El primero es el heurístico de anclaje, ¿no? Que dice que el dato inicial que tenemos sobre un tema influye mucho en lo que se juzga, ¿no? Por ejemplo, nos presentan a alguien en una discoteca o en un lugar de ocio, ¿no? Tomando copas, y si está borracho, pues esa es la primera impresión que tenemos de él. Eso va a pesar mucho más que si al día siguiente lo vemos pues el médico nuestro y nos vemos en la consulta médica, pues ya la impresión inicial esa pues va a influir mucho en la opinión que tengamos de él, ¿no? Aunque sea un excelente médico, ¿no? Si ocurre al revés, pues es al revés. O sea, conocemos al médico en la consulta, tenemos una primera idea de él de que es un gran médico, y luego si algún día lo vemos por ahí por la noche un poco borracho, pues bueno, pesa lo primero, ¿no? Hay una investigación que yo les cuento a mis alumnos aquí, porque a mí me impresiona, ¿no? Sobre el anclaje, que es que se le pide a la gente que estime una cantidad, por ejemplo, el número de países de la ONU, y antes se le pone una ruleta, ¿no? Entonces la ruleta está trucada, entonces unas veces saca un número muy bajo, ¿no? Como 17, ¿no? Y la otra de las veces, con otras personas, pues saca un número muy alto, como 500, ¿no? Entonces la gente está viendo que es una ruleta, ¿no? Y que no tiene nada que ver, uno sabe que no tiene nada que ver la ruleta con los países que hay en la ONU, ¿no? A pesar de ello, ese número inicial influye, ¿no? Y cuando sacan la media de lo que opinan los dos grupos de personas, pues los que ven un número alto, pues sacan una media mucho más alta que la otra, ¿no? O sea, a mí estas cosas me impresionan, ¿no? Pero que da una idea de cómo nos influyen tonterías a la hora de razonar, ¿no? Otro día es muy importante aquí es este heurístico de disponibilidad, ¿no? Que se enuncia de esta manera, ¿no? Más o menos con que se juzga la probabilidad de que ocurra un evento por los ejemplos que nos vienen a la mente o que tenemos disponibles, ¿no? Por ejemplo, en este experimentillo, pues se presenta una lista de 19 hombres y 20 mujeres a la gente, pero entre los 19 hombres hay varios famosos, ¿no? Entonces luego se les dice si hay más hombres o más mujeres. Entonces la gente, hombres y mujeres, dicen que hay más hombres. ¿Por qué? Porque conocen a esas personas que se les pusieron ahí. Y no es una cosa aquí de machismo, porque si se hace al revés, también el asunto funciona. O sea, se ponen menos mujeres que hombres. Y las mujeres son famosas, pues la gente opina que hay más mujeres aunque haya más hombres. Esto es muy importante a la hora de las informaciones y la comunicación, porque opinamos de las cosas en función de la información que tenemos, y a veces la información está muy sesgada, especialmente está muy sesgada cuando uno solo lee noticias de un foro o uno es de un partido político y recibe solamente
informaciones de ese grupo político, ¿no? Esa información tan sesgada transforma totalmente, ¿no? Las conclusiones que sacamos y cómo es la vida, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se ha discutido en estos foros, se discute, pues es el número de mujeres muertas, ¿no? A lo largo del año, ¿no? Entonces, como cada vez que hay una, pues salen todos los telediarios, ¿no? Y nos van contando, en abril siempre vamos por 20 o por 30, ¿no? Porque todos los años es más o menos lo mismo, ¿no? Pues eso nos puede hacer creer o nos hace creer que el número de asesinatos es muchísimo en España, ¿no? Cuando la realidad es muy relativo, desde que es mucho o poco, pero bueno, es una persona entre 1.000.000, ¿no? Entonces, este sesgo que nos producen los datos que disponemos es una cosa importante. Yo trato de escapar de estos heurísticos y yo trato de ir luego a las estadísticas y ponerlo en un contexto diferente, ¿no? Hay otros poquitos heurísticos, como este de representatividad, que tiene que ver con que juzguemos a alguien por lo que puede ser representativo de alguien, ¿no? de algún hecho, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla de Linda, que es cajera de un banco, pero se dice que cuando estudiaba estaba involucrada en luchas contra la discriminación y por la justicia social, y que participó en manifestaciones. Entonces luego se le pide a la gente que estime la probabilidad de que sea cajero de un banco, o más adelante en la lista se le pone otra opción, que es que Linda sea cajera de un banco y activista del movimiento feminista. Entonces la gente tiende a creer que esto es más probable que lo primero, la última opción que la primera, ¿no? Cuando por la ley de probabilidad esto es imposible. Porque cuanto más restringida sea la opción, cuantos más requisitos añadimos, la probabilidad va bajando siempre. Esto es una de las cosas que pasan, ¿no? Esto me recuerda también a la forma de reclutar gente para una causa, que a mí esto me preocupa porque en esta causa que tenemos aquí de padres separados y de custodias compartidas, pues deberíamos ser mucha gente, y entonces la verdad es que cuanto más requisitos se les exija, aquí no se les exige a la gente ningún requisito para entrar, más que tener esta cuestión en común, pero en otros partidos políticos a veces se ve de que para ser de tal partido tienes que ser esto, y luego ser feminista radical, y luego ser no sé qué. Pues cada requisito que se le pone, ¿no? Pues el número de la probabilidad de encontrar gente que comulgue con tantos requisitos baja, ¿no? Y al final acaban 4 ahí dentro, ¿no? Bueno, vamos a ver otro ejemplo de este heurístico de representatividad, que es que se ignora el tamaño de la muestra en las encuestas, por ejemplo. Bueno, sobre las encuestas también hay un montón de mentiras. Es que el 90% de la gente opina tal cosa. Bueno, si se hace una emisora de radio que la escucha gente de tal ideología, pues la mayoría van a opinar a favor de eso, ¿no? Pero esa muestra está muy restringida, ¿no? No sirve, ¿no? O a veces la muestra es muy pequeña, ¿no? Es que yo conozco a 10 personas que les pasa esto. ¿Cuántos somos? Somos 50 millones de habitantes en España solamente, ¿no? Eso no significa nada, ¿no? No va de nada a ningún sitio ese dato, ¿no? O la estimación de probabilidades de que esta combinación MFM sea más probable que la FFFF, ¿no? Eso no creo que es más probable la primera combinación que la segunda, porque la segunda es rarísima, ¿no? Es muy poco probable que aparezcan 6 F seguidas, ¿no? Pero
la probabilidad realmente es la misma, es exactamente la misma, pero no opina eso, ¿no? Bueno, aquí hay otra más, pero bueno, voy a pasar a otro asunto, ¿no? Otro asunto que tiene que ver con mi trabajo en la universidad y que tenía que ver con la universidad compartida, que yo al principio le dedicaba un tiempo, luego ya me llevé muchas decepciones sobre el trabajo de la psicóloga de aquí del juzgado y de León y de la poca calidad que tienen muchos jueces. Ya dejé de meterme en el asunto, pero creo que a la larga que pueden ser datos muy importantes, porque a mí me preocupaba cuando yo pedía la custodia compartida, pues fundamentar mi petición, ¿no? Entonces, lo que mejor, bueno, parece que ya, lo que más fundamentaba mi petición era mostrar que para mis hijos lo mejor era tener padre, ¿no? O que era mejor tener padre y madre que tener solamente uno de los dos, ¿no? Entonces me puse a buscar en lo que nosotros llamamos la literatura científica. Son realmente los estudios de psicología que importan y que importan mucho más que opiniones personales y que opiniones personales de psicólogos experimentados, ¿no? O sea, los psicólogos, igual que todo el mundo, se equivoca y si toman decisiones personales, pues por mucha experiencia que tengan, pues a veces lo que hacen es exagerar los sesgos que tienen, ¿no? Entonces hay que buscar una postura un poquito más distante, más tratar de ser objetivo, ¿no? Entonces, lo que realmente funciona en ciencia es que las investigaciones se publiquen, ¿no? Porque al ser publicadas en revistas científicas tienen una garantía. Primero pasan un montón de filtros, ¿no? Se mejora mucho a la hora de enviarlos, ¿no? Por ejemplo, yo envío un artículo y primero la recibe un especialista, elige a otros especialistas que la van a revisar, luego le mandan el dictamen al primero y él toma una decisión y me dice, te lo rechazamos aunque lo puedes volver a enviar. Esa es la regla general, ¿no? Vale, ¿qué quiere decir eso? Te dicen, no, es que tienes que poner aquí claro que hiciste esto, tienes que poner esto, esta conclusión no se deriva tan necesariamente de los resultados, cámbialo. Entonces uno lo vuelve a mandar y luego acaba publicado, sí, pero pasa todos esos filtros. Y si alguien envía una investigación que tiene defectos metodológicos, la rechaza y no se publica. Entonces, que se haya publicado en revistas de cierto tipo de revistas, pues da una garantía muy grande, ¿no? No sé cuánto de tiempo. 5 minutos. 5 minutos, vale, bueno, 5 minutos termino. Hay dos tipos de investigaciones. Hay investigaciones puntuales sobre un tema determinado, y luego cuando en un campo de investigación se realizan muchas investigaciones sobre ese campo, esto lo que hacen algunos investigadores es realizar un metaanálisis, ¿no? Entonces los metaanálisis lo que hacen es estudiar 50 o 20 o 100 publicaciones sobre ese tema y ponerlo todo en un contexto, ¿no? Entonces estos estudios son muy buenos, sobre todo para ver cómo funciona el tema, ¿no? O sea, qué hay investigado sobre un tema concreto, ¿no? Entonces yo cuando estaba preocupado con la custodia compartida, sigo preocupado, ¿no? Ahora estoy muy relajado porque ya la tengo y disfruto de mis hijos, los esperé dentro de un ratito. Pues cuando estaba preocupado, yo miré artículos y sobre todo metaanálisis, ¿no? Y hay una cuestión importante en ciencia, que es que uno cree que lo mejor es buscar estudios sobre conflictos, ¿no? Pero, o sea, a veces estamos aquí en luchas y un conflicto judicial es un conflicto, es entre varias partes, ¿no? Y aquí estamos enfrentados a todos estos problemas que tenemos por la custodia compartida y nos da una imagen de confrontación, ¿no? A veces lo mejor es
salirnos un poco por otro lado, por la tangente, y ver lo positivo de las cosas, ¿no? Entonces, estos metaanálisis son sobre efectos positivos que tiene el que los niños tengan concretamente influencia del padre, ¿no? Y entonces aquí es donde encontré información realmente muy sustanciosa y muy bonita, ¿no? En relación al efecto positivo que sí tiene, ¿no? Claramente tiene un efecto muy positivo. En este artículo, pues aquí aparece el resumen, ¿no? Lo que primero que miramos es si nos vemos que el resumen es interesante, pues leemos el artículo, ¿no? Pero aquí habla, por ejemplo, de que habla dos dimensiones de personalidad o dos características de las personas y que en todos estos estudios que se analizaron en este metaanálisis vieron que eso correlacionaba positivamente con el éxito académico de los niños y estaba negativamente correlacionado con los problemas, ¿no? en los niños, ¿no? O sea que claramente estas dos frases son fundamentales, ¿no? En este otro ejemplo, las conclusiones son parecidas, pero aquí lo que analizaron son unos efectos estadísticos de los que a veces se habla poco, porque te dicen, no, es que era mejor que las personas estuvieran aquí que allá, o hay una diferencia grande entre hombres y mujeres en tal cosa y tal. Pero a veces la diferencia es mínima, es muy pequeñita, aunque sea estadísticamente significativa. Aquí hay un estadístico que es muy importante, que es lo que aparece arriba a la derecha, que se llama el tamaño del efecto. Y entonces aquí en las filas lo que aparecen son un montón de artículos sobre efectos concretos que se midieron en niños, según que tuvieran la influencia del padre o no lo tuvieran, y el tamaño del efecto, ¿no? De lo que vieron, ¿no? Hay veces que las variables son muy variadas, ¿no? Por ejemplo, intervención en juegos, pero a veces el juego sí que influye luego en otras características de los niños, ¿no? O la conducta del estudiante, o a veces es el efecto en las matemáticas o en los problemas de conducta, ¿no? Pero a mí lo que me llama mucho la atención es eso del tamaño del efecto, porque números, bueno, se considera que el efecto es medio cuando va como de 0,25 a 0,50, y ahí ya tenemos muchos, y desde 0,50 para adelante ya se considera muy grande, y cercanos a uno enorme, ¿no? Y aquí tenemos números muy altos, ¿no? O sea, tenemos números de 0,93 en un caso, ¿no? Este es un efecto muy grande. Es como si hay una diferencia de 1, es como la diferencia entre tener a un niño que es promedio en una clase de 25 a tener a un niño que es uno de los 4 mejores de la clase, ¿no? Imaginaros en matemáticas, ¿no? O sea que el tamaño del efecto es muy enorme, muy grande, y se han encontrado estos efectos, ¿no? Entonces, bueno, ya concluyo, ¿no? con esta cuestión. Yo creo que esto último es importante, y que a la hora de argumentar en los juzgados y argumentar a favor de la custodia compartida, deberíamos fijarnos mucho en este tipo de estudios, porque eso claramente es un dato objetivo, relativamente objetivo, como decíamos en el principio, de que la custodia compartida es muy importante, tiene un efecto muy grande para los hijos, ¿no? Y estos estudios están muy por encima de lo que opina la psicóloga del juzgado. O la psicóloga juzgado, si fuera seria, la psicóloga en este caso era chica, ¿no? Los psicólogos de los juzgados, si fueran serios, y los hay serios, pero yo creo que todos deberían fijarse mucho más en este tipo de estudios, porque después de leerlos, claramente hay que estar a favor de la custodia compartida, ¿no? Y nada más, ¿no? Espero haber aportado alguna cosa. ¿Alguna pregunta rápida? Vamos a ver, me ha llamado mucho la atención
atención porque hablas de introducir la ciencia en la justicia. Tú sabes, tú has pasado por lo que es un proceso judicial, sabes que no hay ninguna lógica matemática ni ningún tipo de lógica en la justicia. Por ejemplo, no te dan la custodia compartida, pero sí te la dan en vacaciones, en Semana Santa o Navidad. Sí, sí, sí. Es decir, el padre, el progenitor masculino, habitualmente es idóneo para pasar la mitad del tiempo de crianza con los niños en vacaciones, pero cuando llega el 10 de septiembre que empieza el colegio, es como el cuento de la rana, ¿no? Que se convierte en príncipe, otra vez vuelve el príncipe. Entonces, ¿cómo casamos la ciencia con la... ¿Cómo convencemos a la justicia de todo esto? Sí. Bueno, a mí se me ocurren un par de trucos, ¿no? El primero de ellos es que yo que ¿se me oye? Sí. Bueno, sigo hablando así. El primero de ellos es que rechacemos un informe judicial que vierte una opinión, ¿no? El que me hicieron a mí era opinión de no solo de la psicóloga, sino de la asistente social que estaba al lado, ¿no? O sea, eso hay que rechazarlos de mano, ¿no? Esta señora opina esto. Bueno, también yo opino que hay que ir a la luna. Es que ¿no? Opinar, la opinión es libre, tiene derecho a opinar, la Constitución, pero esto no es un informe pericial, ¿no? Cuando te das un informe pericial de unas fincas, te las miden, ¿no? Te las miden y te dicen, llega hasta aquí y hasta allá, ¿no? Y luego hay una inscripción en el registro que pone que la finca tiene tantos metros cuadrados. Esos son datos objetivos y ese informe pericial sí vale, ¿no? Entonces, un informe psicológico, para valer, debería tener datos objetivos, ¿no? Una prueba psicológica hecha a los padres, ¿no? Medir el cociente de inteligencia, ¿no? Datos objetivos, si no, no vale, ¿no? No vale. Entonces, y a los jueces, yo creo que en primer lugar habría que ir directamente al asunto. O sea, este informe no tiene datos objetivos, no vale, ¿no? Bueno, pero tú sabes que se utilizan herramientas psicológicas de evaluación psicológica, el test QIA, por ejemplo, que es para padres preadoptivos, para padres que están en proceso de adopción, sí. Y se está utilizando para procesos de custodia, por ejemplo, ¿no? Y entonces se están utilizando herramientas que no son para nada adecuadas para un tema de custodia, ¿no? Para evaluar lo que ha sido el cuidado anterior. Sí, sí. Claro, pero estos cuestionarios se pueden cuestionar también. Los cuestionarios, vamos, cada día nace uno. Hay revistas que publican 5 en cada número, pero, o sea, el cuestionario no te dice nada. O sea, luego la segunda cuestión es ir al fondo del cuestionario, ¿no? Bueno, pues... Hay un problema que te quiero plantear, y es tan solo 1 de cada 25 padres tienen dinero para poder contratar a un contrainforme. ¿Qué hacemos con los otros 24? Bueno, si son cosas prácticas, para hacer algún tipo de informes o algún tipo de actuaciones, lo podríamos hacer de forma colectiva. Bueno, para enfrentarnos a un juzgado, a mí me vino a la cabeza 10 veces cuando nos contaron el caso esta mañana de este caso de Murcia, ¿no? Para denunciar a los psicólogos, ¿no? Que no está afectando solamente a este padre, ¿no? O a esta chica, ¿no? Que es tan víctima como el padre, ¿no? Sino que está afectando a todos los que pasan por el juzgado. Entonces, no sé, a través de una asociación deberíamos juntarnos un poco, si vendemos lotería entre todos, y cada uno aporta 10 euros, pues se me ocurren cosas de estas, ¿no? Pero muchas cosas se pueden hacer de forma colectiva. Si a un juzgado le vienen 10 demandas de que este informe judicial no vale, ¿no? Pues se lo van a acabar pensando, ¿no? A lo mejor si voy yo con un buen abogado, pues es una razón porque a los abogados les parece un poco raro. Es que nunca aceptan una cosa de estas, ¿no? Vale, pero lo vamos a presentar y que digan que no. Luego cuando haya 20 que presenten lo mismo, ya se lo pensarán 2 veces, ¿no? A ver, 30 segundos. Se acabó por más. Muchas gracias por los 30 segundos y por la experiencia. A ver, solamente compartir un poquito de información especializada. Actualmente en España
hay un proyecto de acreditaciones de psicólogos forenses que van a estar realmente acreditados bajo la garantía de haber sido realmente formados de manera especializada. Luego, algunos psicólogos emitimos dictámenes en base a criterios estrictamente científicos, avalados por directrices de instituciones científicas, como por ejemplo la FCC, y bajo el paradigma de la justicia terapéutica. Creo que ya han pasado los 30 minutos, pero la justicia terapéutica... Los 30 segundos. La justicia terapéutica, el paradigma de la justicia terapéutica marca una diferencia en los dictámenes forenses. No requiere respuesta. Juan Carlos, 5 segundos, y son 5. No sé. En los colegios de trabajadores sociales y de psicólogos hay juntas de garantías y comités de ética implantándose, y yo formo parte, no te lleven las manos a la cabeza, cada uno, a lo mejor en Murcia eso funciona bien, pero en cualquier caso debemos dirigirnos a los colegios profesionales si algún informe consideramos que es parcial, o falto de calidad, o falto de ética. No hablo de tu experiencia ni de la de nadie, digo que hay que ir al colegio profesional que tiene que velar por la calidad de los profesionales. Bueno, concluimos aquí. Yo formo parte y tiro para atrás a lo que... Concluimos aquí, que ya es muy tarde. Gracias, Luis. Y siguiente ponencia. Un placer. Necesito.